¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Pues hoy saludándolos desde hace ya algo de tiempo, y es que ya no había podido subir videos. Espero que les haya gustado, claro, el de neuroanatomía, y prometo también hacer videos más cortos. Voy a tocar un tema. Hoy el tema se llama imagenología y lo vamos a ver desde el punto de vista de trauma, de la fisioterapia ortopédica, de la medicina ortopédica. Sin embargo, voy a dar la introducción de manera general a lo que es la imagenología. ¿Ok? Bien, pues ¿qué es la imagenología? La imagenología es una disciplina médica que para mí es hermosa, es muy apasionante. Sin embargo, bueno, vamos a pasar a la definición. Es una disciplina de la medicina que emplea diferentes modalidades de imágenes del cuerpo humano, y esto lo va a hacer mediante un conjunto de equipos y métodos para llegar en forma rápida y segura a la detección de muchas enfermedades. Es una herramienta imprescindible para la atención adecuada y calificada de los pacientes. Y es que sí, aunque muchos médicos, profesores o muchos médicos que yo conozco en lo personal, siempre te dicen, sé clínico, nunca, no seas como en las series de Doctor House o otro tipo de medicina que no se da en México, en cuanto a la clínica, sino que seamos clínicos en el sentido de que revisemos al paciente y después confirmamos. Y esto también yo en las aulas en las que he tenido la oportunidad de dar clase y pasar el conocimiento a los alumnos, siempre les insisto, seamos clínicos. Sin embargo, esta disciplina médica es muy importante para hacer la confirmación y la corroboración de lo que yo estoy interpretando en mi clínica. Como lo dijimos, es una especialidad médica. Genera imágenes del interior de nuestro cuerpo mediante diferentes agentes físicos como son los rayos X, como es la ecografía, conocido también como la ultrasonografía o el ultrasonido, que existen de diferentes modalidades. Incluso puede haber ultrasonido como el que conocemos coloquialmente, o en particular todos, que decimos que es el ultrasonido obstétrico o el ultrasonido que se les hace a las embarazadas, perdón. Y desde el punto de vista también hay fisioterapéutico, hay ecografía musculoesquelética, perdón, o ultrasonografía musculoesquelética, que también este tipo de estudios en el ámbito de la ortopedia, de la fisioterapia, es muy importante porque nos ayuda mucho a hacer estudios en vivo, es decir, las articulaciones cuando están en movimiento, por ejemplo, hombros que tienen demasiado grado de libertad, demasiado movimiento, pues nos ayudan para poder ver exactamente en el punto donde el paciente refiere dolor, poder hacer el diagnóstico de manera más funcional y pues más tangible, generando pues imágenes. Nos sirve para el diagnóstico y para el pronóstico y el tratamiento de ciertas enfermedades, porque también, hablando del tema musculoesquelético, este tratamiento puede ser lo que hoy le llaman ecoguiado. Entonces poder hacer alguna infiltración ecoguiada, poder meter algún medicamento, poder hacer alguna estimulación de tendones, para poder generar un tratamiento pues un poco más específico. La radiología tiene divisiones. Estas divisiones, por ejemplo, que menciono aquí son la radiología intervencionista, que es un poco de lo que les hablaba hace rato, el poder generar un tratamiento puntual, específico, en base a imágenes, y hacerlo pues esto en vivo, ¿no? La radiología diagnóstica, que nos ayuda mucho a hacer diagnósticos, en este caso a los radiólogos, por ejemplo los BRADs, por ejemplo las tomografías para hacer algún diagnóstico de lo que sería un ictus, un EBC, una situación pues de ese índole. Y la medicina nuclear, que pues también es una especialidad médica que utiliza, digamos, algo que se llaman radiotrazadores, le llaman así radiotrazadores, que no son más que radiofármacos para evaluar las funciones corporales y para diagnosticar y tratar enfermedades. Esto es lo que hace la radiología nuclear. Por ejemplo, la tomografía computarizada por emisión de fotón único y la tomografía por emisión de positrones son las dos modalidades más comunes en lo que es la medicina nuclear. Les muestro ahora aquí un árbol donde vamos viendo cómo es los rayos X, cómo vamos viendo todas las ramas que tiene la radiología diagnóstica. Vemos los rayos X en lo más básico, el ultrasonido o ecografía,
la tomografía computada, como yo les decía, la resonancia magnética, que este estudio hoy en día casi está todos los pacientes cuando llegan a consulta, es que y si me mandan a hacer una resonancia magnética es lo mejor. Bueno, pues hay que ir siempre por escalones, lo que ya todos hemos escuchado de nuestros profesores. Estudios simples, contrastados también existen, la famosa fluoroscopía, que también le llaman radioscopía, es una técnica simplemente de imagen usada en medicina para obtener imágenes en tiempo real de las estructuras internas de los pacientes mediante el uso de un fluoroscopio. Sin embargo, bueno, pues ya después estaré subiendo videos acerca de otro tipo de estudios ya de manera más específica. Hoy les voy a hablar de la radiología simple. La radiología simple, pues fíjense que es un tema muy apasionante para mí. Y bueno, pues el video de hoy trata de lo que son la radiología simple y los rayos X. Como tal, este señor que está aquí en la pantalla, Wilhelm Conrad Röntgen, este señor ganó el premio Nobel en 1901 de física porque él descubre los rayos X. Él los descubre sin siquiera quererlos descubrir, como muchos descubrimientos se han hecho. Sin embargo, el 18 de diciembre del 2013, me equivoqué aquí en las notas que tengo aquí. Bueno, el 26 de diciembre me parece, no sé si me equivoco, el 26 de diciembre de 1901 se le da como tal el premio Nobel a este personaje, y de aquí se conserva lo que es el día de la radiología. Y es que William Conrad estaba en su laboratorio haciendo experimentos y de repente mencionando lo que es el tubo de Crookes que se los muestro en este momento. Este tubo de Crookes o tubo de rayos catódicos lo que hacía era emitir, tenía un cátodo y un ánodo como lo muestra la imagen, y tenía una barrita de tungsteno. Y lo que hacía este William estaba estudiando los rayos catódicos realmente y lo que hizo fue pasar una corriente en este caso en este tubo de Crookes, y lo que generó es que había un material que se llamaba wolframio, me parece, se llama wolframio el material, y este material lo que hacía era destellar. Entonces cuando él pasaba los rayos catódicos, un día se le ocurrió dejarlos ahí, es lo que cuentan, ¿sí? Y al entrar a su laboratorio con luz apagada, él vio que algo estaba resplandeciendo. Esto eran los rayos X. Y pues como antes a todos se le ponía el nombre de los autores, en este caso se iban a llamar los rayos Röntgen. Sin embargo, pues como el apellido pues alemán un poco complicado, decidió él ponerle los rayos X como los rayos incógnita. Entonces es por eso que se llaman rayos X. Otra imagen de lo que sería el tubo de Crookes, pues aquí está, miren, este es un tubo de Crookes un poquito ya más sofisticado, sin embargo pues es lo mismo, ¿sí? Es un tubo que es, digamos, como de forma cónica, con un ánodo y un cátodo, y pues simplemente lo que estaba estudiando eran los rayos catódicos y generó el inicio de lo que son los rayos X. Después aquí está un poco de cómo funciona, cómo tenemos el ánodo que dispara, en este caso el cátodo, dispara los haces de rayos en este caso, y chocan contra los filamentos de tungsteno y se produce un haz de rayos útil. Ese haz de rayos útil lo que fueron haciendo es canalizarlo para poder impregnarlo después en algo que se llamaba el chasis, o que se llama el chasis, y poder impregnar una fotografía. Vemos ahí filamentos, esto es, digamos, a grandes rasgos cómo funciona un tubo de rayos X, ya en este caso ya en nuestra época. Se vinieron haciendo demasiados estudios, pues bueno, no llamarles estudios, pero sí se vinieron haciendo demasiadas cosas en cuanto a impresiones o fotografías de rayos X en muchos pacientes, hasta que se vinieron dando cuenta que los rayos X sí hacían demasiado mal si es que una persona estaba tan expuesta continuamente a estos. Empezaron a ver que generaban mutaciones, enfermedades que a la vez en cuanto al desarrollo excesivo le permitió demasiado desarrollo a la medicina. Sin embargo, también tuvo sus restricciones, y es por eso que hoy en día todos los hospitales deben obedecer a una norma
norma oficial de salud que nos indica que las paredes deben tener ciertas características, deben estar plomadas, la persona que maneje estos aparatos debe tener un chaleco o un overol en este caso que nos indique que sea plomado para que pueda no penetrar estos rayos X. Y bueno, un poco demuestra lo que les decía hace rato del chasis. Aquí vemos un aparato de rayos X donde está emitiendo los rayos X o el rayo útil, luminoso que vemos aquí, el rayo X, cómo está penetrando en este modelo anatómico, y por detrás está el chasis que va a impregnar lo que los rayos X logran atravesar, ¿sí? Vemos, ahorita vamos a ver cómo de un color se ve lo que no atraviesa, lo que sí atraviesa, perdón, y lo que no atraviesa lo transmite de otro color. Bueno, pues esto es como funciona de manera general los rayos X. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes rayos, los rayos alfa, los rayos beta, X en este caso, los rayos gamma y los diferentes hojas que ponen aquí en este esquema para poder entender qué es lo que atraviesa. Entonces vemos que una hoja de papel sin problema puede llegar el rayo X, vemos que el aluminio ya le cuesta trabajo poderlo pasar. Sin embargo, vemos que el plomo sin pensarlo pues nunca lo podría pasar. Vemos como los rayos gamma pues sí son demasiado potentes. Sin embargo, pues con los que se trabaja en radiología son los rayos X, es por eso que le ponen las placas de plomo, y toda esta norma oficial nos marca que debe tener ciertas características el cuarto o habitación de rayos X. Vemos aquí los rayos X como en este esquema nos tratan de hacer pues énfasis en que atraviesan lo que sería en este caso nuestra mano o la mano del paciente, y le impregnan en el chasis sacando algo que se llama placa fotográfica, que hoy en día pues ya van en minoría las placas que son físicas, ya casi todo es de manera digital. Vamos ahora a lo que es una habitación de rayos X, donde vemos que aquí detrás de este vitral, lo que sería aquí la cabina de operaciones, donde va a estar en este caso el radiólogo o el técnico radiólogo para poder operar todo lo que sería lo que sería la habitación de rayos X. Aquí por ejemplo vemos un chasis donde para poder tomar al paciente de pie, aquí tenemos una mesa donde podemos acostar al paciente, y pues aquí sacan diferentes tipos de radiografías. La primera radiografía, hablando un poco de la historia, la primera radiografía que se tomó fue que Conrad, este tal Wilhelm Conrad, lo que hizo fue que le dijo a su esposa: préstame tu mano para ver si esto sí es cierto y para ver si esto sí funciona. Y esta es la primera radiografía tomada en un humano, específicamente la esposa de Wilhelm Conrad Röntgen, donde se aprecia el anillo de su boda. Esto es lo que se dice, estas son la bibliografía pues que nos marca esto, y pues esta sí es la primera radiografía que se tomó. Vamos a comprender ahora cómo se ven las diferentes densidades en la radiografía simple. Vemos como por ejemplo el componente aire es un componente que no opone resistencia al rayo X, por lo tanto se ve oscuro, que en este tiempo, bueno, más bien en esta área del conocimiento, como es la radiología, tendríamos que decir que esto se ve radiolúcido. Sería lo contrario, hay mucha radiopacidad y mucha radiolucidez, que serían los dos conceptos con los que jugamos en imagen. Vemos por ejemplo hacer el contraste del aire, hacer el contraste a metal, vemos como hay una radiopacidad increíble, vemos una radiopacidad en el metal y vemos una radiolucidez en lo que es el aire. Entonces vamos viendo cómo la grasa torna un color entre radiopaco y entre radiolúcido, y vemos como el agua es un poquito más destellante también, denominada radiopacidad, sin embargo no tiene la misma radiopacidad que el metal. Y vemos aquí este huesito, ¿sí? Bueno, que son dos, en este caso este sería lo que es la ulna y lo que es el radio. Pero vemos cómo tienen diferentes tonalidades al metal, al agua, a la grasa y al aire. Y así es como nos vamos a ir dando cuenta en radiología e imagen cómo vamos a podernos comunicar en este lenguaje. Por ejemplo, vemos aquí en esta siguiente radiografía
que estamos analizando lo radiopaco contra lo radiolúcido, vemos por ejemplo aquí en el esternón, en la parte de lo que sería el esternón, el manubrio del esternón, vemos en todo el cuerpo el esternón y manubrio, y que se superpone también la columna, vemos todo lo que es radio, que sería radio opaco. Vemos toda la radiopacidad y vemos aquí, por ejemplo, todos los pulmoncitos, esta silueta que tenemos aquí, se ve ligeramente radiolúcido, y vemos acá también cómo se ve completamente radiolúcido, ¿sí? Esta es una toma postero anterior de tórax, donde vemos que el paciente está llevando los brazos hacia aducción porque las escápulas están abiertas, y eso es lo que nos alcanzamos a apreciar. Vamos a entrar un poquito a las tomas radiológicas básicas que se generan para poder analizar las diferentes estructuras. Vamos a comenzar con el cráneo. La radiografía AP de cráneo, por ejemplo, que sería esta toma, la utilidad de esta radiografía es para evaluar principalmente los huesos frontales. En radiología a veces le llaman que tenemos dos huesos frontales. Realmente sabemos en anatomía que forma parte del neurocráneo el hueso frontal, y solamente es un hueso impar, no hay hueso par como tal. Sin embargo, en radiología a veces describen los radiólogos, tiene fractura en el hueso frontal derecho, y eso hace alusión únicamente para que nosotros sepamos ubicarnos dónde es, pero no es porque realmente anatómicamente esto pase. Parte del parietal también podemos inspeccionar las suturas coronales, sagital, metópica, estas últimas mayormente en los niños. Sin embargo, vamos a ver una toma un poquito más real, porque a veces la bibliografía marca y a veces no es que no se pueda. Yo siempre he dicho, porque muchas veces dicen la radiología es como el Espíritu Santo, no se ve pero ahí está, y sí, a veces es que nos hace falta un poquito de práctica para seguir viendo cosas que sí están. Vemos, por ejemplo, esta es una toma de cráneo AP, antero-posterior, pues se abrevia siempre AP, y vemos todo lo que sería el hueso frontal. ¿Sí? Aquí vemos cómo se está dividiendo parte de lo que sería el hueso frontal, y esto le llamarían el frontal derecho y frontal izquierdo. Sin embargo, sabemos que es parte de un hueso del neurocráneo, que es únicamente un solo hueso. ¿Sí? Vemos las órbitas, muy importante en estas tomas van a ser importantes para ver esto que se le llaman senos paranasales. ¿Sí? Vemos los senos paranasales, vemos un poquito de aquí de estos, los senos frontales, aquí me equivoqué, son senos frontales y acá senos paranasales. ¿Sí? Todos estos son los senos paranasales. Vemos, por ejemplo, el concepto de aquí de lo que sería la radiolucidez es ligeramente parecido al de la grasa, que era lo que mencionábamos aquí, porque puede haber un poquito de moco, ¿sí? Sin embargo, vemos el hueso como está de manera con otro color totalmente a lo que sería estas mucosidades que existen aquí. Vemos aquí entre lo que sería la nariz yo le llamaría radiolúcido, porque vemos que hay permeabilidad. Acordarnos también que el frontal es un hueso neumatizado, ¿sí? Vemos aquí en la arcada inferior, o lo que sería todo lo que serían los dientes de la parte de abajo, vemos aquí ciertos toques de radiopacidad, y esa radiopacidad vemos que puede ser que el paciente tiene algún aparato, o en este caso amalgamas. Vemos aquí el cóndilo o el ángulo inferior de la mandíbula, mejor dicho. Vemos aquí el proceso mastoides, del otro lado también el proceso mastoides, y pues regularmente esto se utiliza para ver este tipo vemos órbitas también, este tipo de estructuras anatómicas, ¿sí? Si quiero evidentemente evaluar un temporal, pues no sería la toma ideal. Vemos aquí, por ejemplo, ya un poquito más detallado lo que sería la radiografía, pero esta es una PA de cráneo, donde vemos el vértex craneal, donde vemos aquí los senos frontales, donde vemos aquí también los senos paranasales, o parte de lo que sería el seno maxilar. Como les dije, la rama de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula. Vemos aquí toda la arcada dentaria inferior, aquí la sínfisis mentoniana, que es un tipo de articulación hueso con hueso mediante cartílago, lo cual sería una sínfisis, o también llamada articulación de segunda generación. Vemos hueso frontal, fosa orbitaria,
Vemos aquí también lo que sería el tabique nasal, o formado por la lámina perpendicular del etmoides, y vemos huesos parietales también. Vértex craneal, recordar, es el punto más alto del cuerpo. Vemos aquí una toma lateral de cráneo. A ver si podemos hacer un poquito de zoom. En esta toma lateral de cráneo vemos que por ejemplo, y me quiero enfocar aquí muy bien, vemos aquí hay algo que le denominamos la tabla interna y la tabla externa, que son partes, como bien lo dice, internamente del hueso, y la parte externa del hueso, ¿sí? Por ejemplo, vemos la tabla externa, que sería este reborde que está más pegado hacia la parte lateral o hacia la parte exterior del cuerpo, y la tabla interna, que sería esto. Por dentro va a haber un tejido que se denomina tejido diploe, o diploe, también le llaman, apigistamén. ¿Ok? Vemos aquí está muy importante lo que antes llamaban la silla turca, o se llama fosa hipofisaria. Esa fosa hipofisaria es donde está ¿quién? Pues la glándula hipófisis, ¿sí? Esto es lo que antes le llamaban la silla turca, que se encuentra ¿en qué hueso? En el hueso esfenoides. Muy bien. Vemos por acá senos frontales, vemos por ejemplo el seno etmoidal, que están neumatizados, son huesos neumatizados, acordarse muy bien de eso. Senos maxilares, vemos aquí por ejemplo el seno esfenoidal, vuelvo a tocar aquí, incluso aquí también en fosa hipofisaria, o antes llamada silla turca. Vemos aquí las celdillas mastoideas, aquí están las celdillas mastoideas, un hueso neumatizado también por el oído, este es el conducto auditivo externo, y lo que sería la porción petrosa del temporal y las celdillas mastoideas. Esto sería una toma lateral de cráneo. Ahora déjenme acomodar pantalla para poder seguir. Y vemos aquí la radiografía lateral de cráneo. Ok, esta es una radiografía de cráneo lateral, donde vemos otra vez hueso parietal. Muy importante esta toma sería para poder ver aquí silla turca o fosa hipofisaria en la nueva nómina. Seno maxilar, senos frontales, hueso frontal. Vemos el conducto auditivo, como les decía, conducto auditivo externo, o también abreviado como CAE. Bueno, aquí ponen las vértebras, sin embargo, no podríamos hacer un buen diagnóstico para, por ejemplo, para hacer o corroborar un diagnóstico de esguince cervical con esta toma, porque solamente saldrían las cervicales altas. Si nos damos cuenta, no podemos ver toda la lordosis fisiológica o la lordosis patológica que pudiese tener un paciente en esta toma. Estas serían las tomas de cráneo, pues digamos básicas para poder entender. Hay muchas más, por ejemplo está la Hertz para piso de cuello, está la transoral para poder ver el proceso odontoideo de la segunda vértebra cervical, está la Batters, está el perfilograma. Existen demasiadas tomas, pero en este caso pues solamente estoy tocando las más sencillas. Ahora vemos la columna cervical. Vemos aquí la columna cervical, que en este esquema que nos están mostrando, ¿qué puedo identificar? Puedo identificar la rama descendente o rama ascendente de la mandíbula, donde vemos el ángulo inferior de la mandíbula, y aquí específicamente viene este proceso denominado el proceso estiloides, ¿sí? Donde va a venir un músculo que se llama músculo digástrico, y de aquí va a ir hacia acá abajo, y alioides. Entonces ese músculo digástrico, bueno, es parte de los suprayoideos y nos va a ayudar a deglutir. Sin embargo, no es su función principal. Pero vemos aquí, lo que hago es analizar un poquito de anatomía, y vemos que aquí específicamente en esta rama que es la imagenología, sí nos muestra que debemos, o más bien nos exige que debemos tener un control de la anatomía un poquito ya más detallado. Vemos aquí, por ejemplo, este ligamento nucal. ¿Quién forma el ligamento nucal? Hasta C7. A partir de C7 se forma el ligamento nucal. Incluso son parte de las inserciones del trapecio de porción superior, el ligamento nucal, para que pues sí, nuestro trapecio tenga un punto de apoyo para poder traccionar. Sin embargo, el ligamento nucal, como les dije, es formado desde C7 hacia lo que sería todo lo que es el occipital. Sin embargo, viene formado por el ligamento supraespinoso. Bien, pues entrando a una toma lateral de columna cervical, vemos aquí, por ejemplo, que tenemos en esta toma, este esquema está muy bonito, donde vemos las líneas posteriores que hacen los procesos espinosos,
Todo esto evidentemente nunca lo vamos a tener que trazar en una radiografía, porque esto lo tenemos que trazar imaginariamente. Vemos, por ejemplo, la línea roja nos está dando lo que es una idea o un parámetro específico de que todas las vértebras deben tener una alineación. Sin embargo, si hay un proceso que se adelante, un cuerpo vertebral que se adelante o que se retraiga, por ejemplo, aquí tenemos esta línea vertebral posterior en color café, nos habla de que los cuerpos vertebrales tienen una postura específica. Si esa posición se va hacia adelante, pues estamos viendo que no tienen la simetría correcta y estaríamos hablando de una entidad denominada espondilolistesis. Recordar, espondilo significa vértebra, listesis, movimiento. En este caso, un desplazamiento que se le podría denominar, si es hacia acá, en este caso sería anterior, sería una espondilolistesis anterior o una espondilolistesis posterior, también conocido como anterolistesis o retrolistesis, ¿sí? ¿Qué más vemos aquí específicamente en esta columna cervical? Vemos que hay forámenes de conjunción, estos agujeros de conjunción o forámenes de conjunción o forámenes intervertebrales, que es por donde van a salir nuestros nervios, y por ahí vamos a poder ver si un paciente posee alguna compresión a nivel radicular y esto generarnos sintomatología. Vemos, por ejemplo, la línea de las espinas junto con las láminas, donde podríamos también ver a un paciente que tuviera alguna alteración a nivel de las láminas, ¿no? Ok, bien, no sería la toma correcta o la toma ideal para poder identificar si las vértebras están rotadas. Un concepto que tiene demasiada, digamos, controversia, porque hay algunos médicos que dicen que existe la rotoescoliosis y hay algunos otros médicos que dicen que eso es una basura, que eso no sirve. Sin embargo, bueno, pues siempre hay que estar abiertos y hay que seguir leyendo bibliografía para poder adoptar los conceptos más actuales y más acertados. Bien, vemos aquí por ejemplo una toma AP de columna cervical, donde sí podemos ver específicamente cuerpos vertebrales, donde podemos ver pedículos. Aquí están los pedículos, ¿sí? Donde podemos ver procesos espinosos de las vértebras, donde podemos ver procesos transversos. Incluso si vamos un poquito más allá, aquí podemos ver que en los procesos transversos, que es muy característico de las vértebras cervicales, o más bien de las vértebras típicas, como tienen lo que es el foramen transverso para que puedan pasar el sistema vertebral, el sistema arterial vertebral, que va a formar posteriormente la arteria basilar, y posteriormente se va a formar lo que antes se conocía como el polígono de Willis, hoy conocido como el círculo arterial del encéfalo. Vemos también que aquí esta toma sí sería parte de detectar si un proceso o un cuerpo, mejor dicho, está rotado, y poder hacer una inferencia de que puede tener a lo mejor un espasmo de un lado, un espasmo severo que nos haya dado, por ejemplo, algún mecanismo de lesión por alcance, donde se produzca un latigazo cervical y a lo mejor el paciente, por mecanismo de defensa, genera una contracción de manera muy enérgica, y eso puede generar que haya desplazamientos en este caso de los cuerpos. Sin embargo, pues es milimétrico. Puede darse, digo, en medidas pues más grandes. Aquí, por ejemplo, vemos parte de lo que sería nuestra toma AP de columna cervical, y aquí vemos una proyección lateral de columna, donde estamos viendo, por ejemplo, aquí espacios intervertebrales, cómo están nuestros espacios intervertebrales, cómo está, por ejemplo, aquí parte lo que sería el proceso odontoideo. Vemos aquí lo que sería el arco posterior de C1, también conocido como atlas. Entonces vemos aquí procesos espinosos de C7 específicamente. Vemos aquí el pedículo. Entonces se pueden apreciar, estas serían las dos tomas muy importantes para poder hacer una confirmación de algún diagnóstico, para poder analizar algo en una columna cervical. Bien, aquí vemos en cuanto a mano,
vamos a ver qué tipo de radiografías podemos dar. Específicamente sería esta toma, que sería una P de mano, donde podemos ver en color entre moradito, sí, sería morado, en las falanges distales de todos los en este caso metacarpos, y vemos las falanges medias en color amarillo y las falanges proximales en color verde, y ya después vemos en color rojo los metacarpos, y posteriormente vemos los huesecillos del carpo, en este caso primera fila y segunda fila. Por ejemplo, podemos ver uno de los huesos más importantes, o no más importantes, sino más trascendentes, que hay que estudiarlo en la radiografía de mano, es el hueso escafoides, o también denominado hueso navicular, que es muy importante porque este se nutre, tiene una irrigación retrógrada, su irrigación es retrógrada, y al tener esta irrigación retrógrada nos puede generar algo que se llama necrosis avascular del escafoides. Esto se da mucho por lesiones en hiperextensión, por ejemplo tenistas al aventarse y caer de mano, las personas que juegan voleibol en cuanto al ámbito deportivo, pero también se puede dar mucho en este caso en ancianos. En ancianos se puede dar mucho, en niños no se puede dar tanto lo que sería la fractura del escafoides o la necrosis avascular del escafoides, porque en niños tenemos mucho lo que es la fractura en tallo verde o tipo tallo verde. Ya sabemos por este tipo de sustancias intercelulares que contienen los huesos, que tienen mucho más agua en cuanto, hablando en un paciente de menor edad a un paciente ya con una mayor edad, que sí pueda generar una descalcificación y poderse generar una fractura. Vemos una toma ya no tan esquemática como la anterior. Esta sería más una toma sin color, donde podemos ver que, y voy a hacer un poquito de énfasis aquí, cómo se alcanzan a ver esto que nosotros debemos conocer como dedos en penacho. Este es el signo clínico que se le denomina, signo radiológico que se denomina dedos en penacho. Los dedos en penacho es simplemente algo que se le denomina risartrosis, o es parte de por ejemplo, de poblaciones que utilizan mucho la computadora, pacientes que se dedican mucho a teclear, en este caso pues personas que se dedican demasiado a la computadora, son oficinistas que están tecleando todo el tiempo, por ejemplo traductores que tienen que estar pasando todo a subtítulos y todo esto que hacen. Bueno, pues se dan mucho este tipo de imágenes que se denomina dedo en penacho, y es muy común denominarlo de un periodo de una entidad denominada risartrosis. Vemos ahí cómo se cuenta desde lo que sería el dedo 1, en este caso el metacarpo 1. ¿Sí? Vemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces siempre, por ejemplo, vamos a encontrar que hice fractura en la base del quinto metacarpiano. Entonces ya sabemos cuál es el quinto y de dónde se empieza a contar. Vemos, por ejemplo, el escafoides otra vez en esta toma. Vemos el trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso, parte de lo que serían los huesos de la mano. Sin embargo, podemos, incluso si sospechamos de una fractura del escafoides, pues podemos estar hablando a lo mejor de mandar tomar una radiografía que sea amplificada de escafoides, o únicamente el escafoides, que ya teniendo un buen radiólogo sí lo pueden tomar y pueden hacerte la sugerencia de cualquier cosa que tú mandes. Es muy importante siempre como profesional clínico, ya sea como médico, como fisioterapeuta, o como incluso también podrían ser quiroprácticos o alguna otra persona que se dedique desde el punto de vista profesional médico a el área de la ortopedia, pues siempre saber enviar las recetas, o enviar en este caso las órdenes que tengan específicamente un probable diagnóstico. Es decir, bueno, pues mando una radiografía, por ejemplo, en cráneo, AP de cráneo, porque quiero descartar una lesión en tal parte. Entonces es muy importante siempre darle el indicio al radiólogo de qué es lo que estás buscando o qué es lo que crees encontrar tú ahí, para que él sea minucioso y pueda encontrar algo de manera más fácil.
Vemos aquí una toma también donde aquí se aprecia específicamente esta calcificación, que muchos dirían, ay, tiene un osteofito o tiene una calcificación ahí. Pues regularmente siempre lo decimos las personas que vamos iniciando dentro del área o cuando uno se está empezando a integrar al área de la imagen. Sin embargo, ahí ya con un poquito más experiencia, recordar que tenemos los sesamoideos. Entonces ahí están los sesamoideos y ese es un sesamoideo. Vemos aquí, por ejemplo, otra persona muy novata podría decir que aquí tenemos algo, pero vemos que este es el piquito de lo que sería o lo que es nuestro proceso estiloides. ¿De quién? De la ulna. Nuestro proceso estiloides de la ulna. Vemos otra vez el signo de penacho que nos indica risartrosis, no olvidarlo. Y esta es una toma oblicua donde vamos a poder ver un poquito más el hueso trapecio, el hueso grande, el trapezoide, vemos un poquito más el escafoides. Muchas veces los médicos suelen mandar esta toma y dicen, ¿sabes qué? Necesito una toma oblicua de mano, y es para poder hacer un diagnóstico a lo mejor en cuanto a huesos del carpo. Aquí hay otra toma un poquito más amplificada y aquí vemos como hay una fractura en el escafoides específicamente, ¿sí? Aquí se encuentra el trazo. Muchas veces también hay que tener un poquito pues ya digamos de fineza en cuanto a las imágenes, porque hay veces que se pueden confundir esos trazos como trazos de arterias nutricias. Sin embargo, en este caso sí es una fractura del escafoides. En todo lo que sería el cuerpo del escafoides, vemos aquí arriba sus sesamoideos específicamente, y volvemos a ver este piquito que es el proceso estiloides de la ulna. Bien, vemos ahora las tomas de columna lumbar. Las tomas de columna lumbar, pues bueno, son regularmente, igual se pide la AP de columna lumbar, la lateral, en algunos casos las oblicuas. Sin embargo, bueno, pues aquí por ejemplo les muestro esta, que esta es no es la mejor toma. Sin embargo, esta es una AP de columna donde podemos ver los procesos espinosos desde la vértebra T12 hasta L5 y parte de lo que es S1, inicios del sacro. Podemos ver aquí articulaciones sacroiliacas de los dos lados para poder hacer a lo mejor tenemos un supuesto diagnóstico probable de lo que sería una sacroileitis y podemos encontrar signos de sacroileitis. Vemos aquí por ejemplo estos dos velitos que están aquí. Esos dos velitos que están aquí específicamente, aquí hay uno y del otro lado somos minuciosos, vemos otro, ¿sí? Esos dos velitos serían los músculos psoas, los psoas, que son los principales flexores de cadera. Entonces muy importante poder analizar esa clínica con la paraclínica, que es lo que nos está mostrando la imagen. Esto aquí también podemos ver procesos espinosos, podemos ver pedículos al igual que en columna cervical. Aquí podemos ver que si hubiese alguna lateralización, alguna escoliosis para la columna, para poder analizarla, pues esto es lo que podríamos ver aquí. Aquí por ejemplo esto es una toma lateral de columna lumbar donde podemos ver los discos los cuerpos desde T12 hasta S1. Podemos ver cómo hay irregularidad en las facetas, que eso nos puede hablar de una espondiloartrosis. Y algunas otras entidades, vemos agujeros de conjunción o agujeros intervertebrales por donde van a salir, aquí están, agujeros intervertebrales por donde van a emerger los nervios. Vemos aquí todos estos procesos enormes, procesos transversos enormes que tiene la columna lumbar, y vemos aquí también vamos a trazar líneas para poder saber si tiene una hiperlordosis lumbar o si tiene simplemente una rectificación de columna lumbar. Vemos aquí por ejemplo esta toma es una toma oblicua donde vamos a poder identificar este signo que se le denomina el signo del terrier escocés. Tiene un nombre específico de Madame La Châtaignier, no recuerdo cómo se llama, pero también se le conoce como como ese nombre de Madame bla bla bla. Ahí quien quiera me lo comenta en los comentarios. Sin embargo, se le conoce también como el terrier escocés, donde vamos a ir viendo que el ojo va a formar, el ojo del perrito va a ser el pedículo, en este caso las apófisis transversas van a ser parte de lo que sería la boca o el hocico, y así podemos ir determinando diferentes estructuras. Entonces si el perrito por ejemplo
no se le ve bien lo que sería a lo mejor el cuello, pues estamos hablando que el cuellito del perrito no está bien formado, pues estamos hablando que hay una alteración en la articulación cigoapofisaria, que esto nos puede generar una espondilolistesis tanto anterior como posterior, ¿sí? Hablando de las tomas de pelvis, fíjense esta toma de pelvis muy padre. Este es un esquema muy bonito donde vemos parte de lo que son las articulaciones sacroiliacas, otra vez aquí bien dibujadito, vemos aquí donde termina lo que es el sacro, vemos parte de lo que son el coxis, sínfisis pubiana, rama sería superior del pubis, rama isquion, isquion, lo que sería aquí, isquion es lo que sería aquí el foramen obturador, o agujero obturador también llamado en la vieja nómina. Vemos aquí toda la articulación denominada articulación coxofemoral o articulación de la cadera, cuello anatómico, aquí abajo estaría cuello quirúrgico, lo que antes se conocía como trocánter mayor, hoy se llama tuberosidad mayor, tuberosidad menor, donde se inserta el músculo psoas-ilíaco. Vemos parte de lo que es la fosa ilíaca, aquí por ejemplo le llaman pala ilíaca, las crestas, y esto sería también acordarnos que el diámetro transversal que tiene una pelvis de mujercita sería una pelvis denominada hoy se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo. La pelvis con un diámetro mayor transversal o con una distancia mayor transversal nos indicaría que es una pelvis ginecoide, y con un diámetro mayor antero-posterior nos indicaría que es una pelvis androide. Vemos aquí por ejemplo, este es otro tipo de pelvis, ¿sí? Vemos este tipo de pelvis es más diferente, si nos damos cuenta que está un poquito más ancha, ¿sí? Aquí esta es una pelvis, ya no es tanto un esquema, esta es más una radiografía donde vemos crestas ilíacas, donde vemos las tuberosidades mayores, cuello de fémur, pero cuello anatómico. Vemos aquí parte de lo que es el acetábulo, ¿sí? Y esto se formaría la articulación coxofemoral. Vemos aquí por ejemplo todo lo que sería igual la cadera del lado izquierdo en este caso, y vemos parte de esto sería tejido muscular. Ok, aquí ya un poquito más específico para poder ver acetábulo, para poder ver el espacio, ¿sí? Por ejemplo aquí en tomas de pelvis en bebés que no se les ha formado la articulación del todo, que esto se llama una displasia acetabular congénita, donde se toman estas radiografías, se llaman las radiografías de von Rosen, y se trazan también los cuadrantes de Putin, se llama cuadrantes de Putin, y las líneas de Hingel-Reiner, que nos van a ayudar a formar, que sería más o menos aquí, y poder tener la congruencia en los cuadrantes, estar en el cuadrante inferior, en este caso, para que pudiera estar bien la cadera, digamos, bien articulada. Cuadrante superior interno. Cuadrante superior interno, no cuadrante inferior, cuadrante superior interno. Si está en los demás cuadrantes, que en algún video posterior les voy a publicar, transmitir bien lo que serían las líneas de Hingel-Reiner y los cuadrantes de Putin, para que pudiéramos ver cómo debe de converger por ejemplo lo que sería la rama inferior de lo que sería el isquion, cómo debe de converger en una sola línea para que pueda articular bien la cadera. Entonces se toman en estos chiquitos de displasia acetabular congénita, se toman estas radiografías, las de von Rosen, que es característicamente les que dicen las tomas en ranita, para poder saber qué tanta formación de acetábulo existe, para que pueda haber una congruencia articular correcta. Hablar un poco de lo que es la rodilla, que es algo de lo que más se ve en consulta actualmente por los índices graves que tiene nuestro país de obesidad. Pues vemos por ejemplo aquí la toma característica, déjenme borro esto, toma característica de rodilla, donde vemos lo que sería el fémur, vemos la patela, antes llamada rótula, vemos el espacio el espacio articular que tenemos entre el fémur y la tibia. Vemos las dos crestas o espinas, también llamada la espina tibial anterior y la posterior, donde van a estar los nacimientos de los ligamentos cruzados.
Vemos aquí parte de lo que sería el cóndilo lateral del fémur, cóndilo medial, las partes blandas. Aquí vemos el vasto medial como viene emergiendo bien, antes llamado peroné, hoy se llama fíbula, ¿sí? que forma parte de lo que sería la articulación de la rodilla, y algunos autores también mencionan que no es parte de. Esta es una toma AP. Esta es una toma que se utiliza mucho para poder ver si el ángulo Q está cambiado, es decir, se está alterando y puede estar generando un valgo. Esto regularmente siempre se da en personas que tienen exceso de peso o personas que tienen pie plano, que ya, digamos, vulgarmente o popularmente dicho, sería que están pisando con astrágalo. Y esto generaría nuestro cambio de eje de carga. Vemos aquí, por ejemplo, esta toma lateral de rodilla, y donde podemos ver la tibia. También vemos los cóndilos. Se dice que una toma radiográfica lateral que tiene una muy buena técnica radiológica es que los cóndilos femorales no deben de verse superpuestos como se ven aquí, debe verse una sola línea, ¿sí? Para poder hacer o para poder determinar que es una muy buena toma radiográfica. Vemos aquí la patela, que a resumidas cuentas después hablaré de a lo mejor de alguna cápsula de rodilla nada más, para poder enseñarles a tomar medidas como lo que sería el índice de Insall-Salvati, que nos indica la patela alta, o lo que se conoce como condromalacia patelofemoral o síndrome de hiperpresión patelar, y entre otros tipos de signos que existen a nivel radiológico para la articulación de la rodilla. Por ejemplo, uno que se ve mucho aquí, por ejemplo, cuando está muy elevadito, cuando vemos aquí un montículo de hueso, podemos hablar de un ente patológico. Y si esto lo corroboramos con la clínica, que sería en este caso un niño de 10 años que salta mucho, o que es gimnasta, o que lo acaban de llevar a gimnasta y que tiene dolor en la cara anterior de la rodilla, y vemos aquí una protrusión de la tibia, pues estaríamos hablando de un Osgood-Schlatter. Posteriormente a lo mejor hablaré un poquito de rodilla para ustedes. Déjenme en los comentarios lo que ustedes gusten y trataré de complacerlos. Hablar ahora un poco de tobillo. Aquí vemos esta toma de tobillo, donde podemos ver el talo, ¿sí? Llamado talo, antes llamado astrágalo, donde vemos esto que se le llamaba la mortaja tibio-astragalina. En este caso ahora se llama talo fibular o talo peronea también. Sin embargo, vemos aquí sindesmosis, parte de lo que sería la sindesmosis, en este caso sería entre la fíbula y la tibia, para ver si no hay a lo mejor alguna lesión a nivel de la membrana. Recordar un poquito de histología: articulación que une hueso con hueso mediante una membrana se le llama sindesmosis. Aquí vemos una sindesmosis. ¿Sí? Vemos el espacio articular, que esto se encuentra muy pegado, muy encimado en personas que tienen una artrosis, pues ya sería grado 4 de esta articulación. Vemos parte de lo que sería el maleolo medial de la tibia, el maleolo lateral, pero de la fíbula o del peroné en este caso. Aquí vemos el escafoides o hueso navicular, y pues nos están mostrando una toma, en este caso sería una toma AP. Vamos a ver la toma lateral. Aquí en la toma lateral podemos ver la diáfisis de la tibia en el número 1. En el número 2 podemos ver una imagen superpuesta de la diáfisis de la fíbula, o en este caso del peroné. Y en el número 3 vemos la superficie articular tibio-astragalina, como yo les mencionaba hace unos momentos, que ahora es el talo. Y vemos el maleolo posterior de la tibia. Estas tomas son muy importantes para hacer diagnósticos de fracturas, regularmente siempre por mecanismo de eversión. Aquí abajo, por ejemplo, no se alcanza a ver regularmente cuando hablan del espolón calcáneo. Recordar que este es el calcáneo. Aquí regularmente siempre vamos a encontrar el espolón. Esta es otra toma, donde aquí pareciese, miren, tocándoles el tema del espolón, parece que está un poquito más marcado. Sin embargo, bueno, no se ve tanto. Estas serían tomas, la toma o la vista de AP de pie,
donde podemos igual ver huesos sesamoideos, donde podemos ver en este caso metatarsos, falanges, ¿sí? Aquí podemos, por ejemplo, esta toma la utilizan mucho los ortopedistas para medir el ángulo del valgo de nuestro hallux y poder hacer un diagnóstico de un hallux valgizado, que esto es lo que le conoce a la gente como el típico juanete, se llama hallux valgus. Esto sería una toma de pies. Aquí tenemos, por ejemplo, la toma de ambos pies, una proyección de AP en pies en apoyo, por si el paciente a lo mejor tiene alguna molestia en apoyo, hay que tomarla en apoyo, así se puede tomar también. Y pues esto sería a grandes rasgos las tomas de pie. Espero que no se hayan aburrido mucho. Les agradezco mucho por su atención. A los que pusieron claro, que supongo que sí, si viste completo el video, pues te agradezco mucho que hayas visto el video y también pues cualquier comentario sería bienvenido para poder mejorar estas charlas, que las hago así súper rápido, pero es para que podamos transmitir más bien el conocimiento y podamos tener una mejor digamos ayuda de los medios de redes sociales, como lo es específicamente YouTube. Estaré posteriormente hablando de lo que sería esta plática, la plática de ecografía musculoesquelética, que es para hablar un poquito acerca de lo que se utiliza más actualmente como este medio de imagen muy importante que hoy está tomando un auge imprescindible en los tratamientos ecoguiados y todo esto que sería la radiología intervencionista. Espero tu manita arriba si te gustó el video y pues nada, ¿no? Estoy a sus órdenes y muchas gracias por todo.